utilizar esta para dar todas las pautas, normas que son necesarias de que ustedes las conozcan en lo que va a ser el transcurso de nuestra clase. Bien. Nosotros tenemos dentro de la Universidad Católica diferentes pautas que me imagino que en las otras asignaturas también han debido ser mencionadas. Estas pautas pueden ser generales, que son comunes a toda la universidad, a toda la carrera, pero también hay pautas que son específicas de cada materia, de cada asignatura. Entonces vamos a aprovechar ahora para dar esas pautas, esas normas, y que ustedes conozcan desde el primer día de clase cuál es nuestro programa analítico. Cómo vamos a llevar a cabo los exámenes, cómo van a ser la parte que vamos a hacer en algunos casos de ejercicios, cómo van a ser las evaluaciones, cómo va a ser la bibliografía, que también interesa bastante, y la importancia, si se quiere, de las clases presenciales. Bien. No sabemos con exactitud por qué nos han cambiado de aula, ¿ya? Porque normalmente los dos grupos que yo los tengo, los tenía en la misma aula, una seguida de la otra, porque ya uno alista todo el material para una aula, para una clase y tenemos la continuación de la otra. Ahora son en diferentes pisos, en diferentes aulas. Bueno, ya hicimos la aclaración correspondiente. En este momento, ustedes recordarán que la carrera de medicina en general ha pasado ya por un proceso previo de lo que se llama los procesos de acreditación. Y para cada proceso de acreditación es necesario que de alguna manera las observaciones que existan en el proceso anterior se vayan subsanando un poco, ¿ya? Nuestra carrera ha comenzado a modificar el diseño curricular. Fíjense que les digo de a poco, porque en el último año, el quinto año, recién va a ser la primera vez que se va a modificar, ¿ya? El diseño curricular, que anteriormente era por objetivos, ahora va a ser por competencias. Y si hablamos por competencias, nos referimos a los diferentes saberes. Es decir, que va a haber un término dentro del diseño curricular por competencias que se llama el saber. ¿Qué es el conocimiento cognitivo? El conocimiento que el docente transmite a los estudiantes. Ese es el saber. Pero después hay el saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? Cuando con base en los conocimientos adquiridos el estudiante tiene que hacer. Ya estaría, si se quiere, parcialmente capacitado para que sobre ese término, sobre esos temas que se han visto, el estudiante ya pueda buscar por su cuenta bibliografías, revisar, ¿ya? Ese es el saber hacer. Después tenemos el saber ser. El saber ser es principios, valores, ¿ya? Aspectos deontológicos, aspectos éticos que deberíamos tener docentes y estudiantes. Y posteriormente tenemos el saber convivir. El saber convivir se refiere a la relación que tiene que haber particularmente entre estudiantes para realizar algunos trabajos. Ese es el saber convivir. Cómo ustedes pueden, dependiendo de las asignaturas o en la parte teórica y práctica,
cómo pueden agruparse ustedes, de qué manera se pueden juntar para poder realizar algunas actividades. Ese es el saber convivir. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ustedes egresen, cada uno de ustedes va a escoger alguna especialidad. Y en esa especialidad, la importancia del saber convivir de la universidad va a ser el que les va a dar la pauta para que ustedes, cuando tengan un paciente, tengan que decir: esta no es mi especialidad, ¿con quién puedo trabajar? Y van a recordar la vida universitaria. Van a decir: con esta persona se ha podido trabajar, con esta persona nos hemos llevado muy bien. Y buscan a esa persona para que sea parte del equipo del saber convivir como profesionales. Por eso que es importante esto saber. Lógicamente que al principio cuesta un poquito llevar a cabo, porque los mismos técnicos, seguramente tal vez ya les han comentado, para algunos primero debería ser el saber hacer y después el saber ser y el saber en sí el conocimiento. Entonces el conocimiento podría ser un poquito después del saber hacer. Esos son solamente criterios de los especialistas que colocan primero el saber y después el saber hacer, o colocan primero el saber hacer y después el saber. Bien. A nosotros nos va a tocar dentro del saber, cómo podemos transmitirles a ustedes conocimientos, destrezas, habilidades y competencias. La parte, si se quiere, más común, más gruesa del aprendizaje es el saber, que es lo normal, lo común, si se quiere, es el saber. Pero para que exista el saber tiene que haber medios, ¿ya?, que pueden ser medios didácticos, materiales, equipos, o puede ser técnicas de enseñanza. En las técnicas de enseñanza hablamos mal de lo que es la pedagogía. Andrología debería llamarse, andralogía, no pedagogía. Pedagogía es para los niños, hay dos niños, enseñanza de los niños. Para nosotros debería ser andralogía, enseñanza de mayores. Bueno, entonces vamos a ver nosotros que en la parte de transmisión de los conocimientos vamos a utilizar primeramente algunas estrategias pedagógicas, andralógicas. Y vamos a ir corrigiendo algo. No solamente vamos a dar la materia en sí. A ver, ¿ustedes tienen alguna clase magistral en alguna materia o no? ¿Qué dicen? ¿Les han dicho? ¿Hay clases magistrales o no? Eso, muy buena su pregunta. Es precisamente ese término. Se utiliza mucho el término de que tengo clase magistral como si fuera sinónimo de clase expositiva. Y no es. La clase magistral es el calificativo de la excelencia de una clase. Es decir, primero tenemos que pasar la clase. No es que ya sabemos, tengo clase magistral de tal materia, no. Primero tenemos que pasar la clase y una vez que pasemos la clase, la calificamos. ¿Qué tal tu clase? Mala. ¿Qué tal tu clase? Una belleza. ¿Qué tal tu clase? Magistral. Es el calificativo del nivel de excelencia de una clase. Esa es la magistralidad. Sin embargo, normalmente nosotros decimos, tengo clase magistral de manera anticipada. No, después de ver la clase uno puede calificar. Entonces, vamos a tener nosotros, para esa parte del saber, vamos a tener primeramente la clase que se llama
clase que se llama expositiva y la clase participativa. Expositiva y participativa. Ustedes después de la clase la calificarán si ha sido buena, mala, regular o tal vez magistral, pero después, no antes. Bueno, entonces esta parte del saber, primeramente, va a ser gran parte expositiva del docente y participativa del estudiante. Yo voy a transmitirles el conocimiento, que acá también tiene su signo de interrogación. Voy a transmitirles el conocimiento de una manera en que ustedes puedan tomar apuntes. ¿Qué quiere decir? Si quieren, no es obligatorio. Si alguien quiere grabar, tiene todo el derecho de grabar, no hay problema. Sea los gráficos, lo que sea, no hay problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, dar un párrafo expositivo, ¿ya? Y posteriormente ese mismo párrafo lo vamos a explicar con otros términos. En el momento en que yo esté explicando, ¿ya?, con otros términos, haciendo la aclaración, ustedes pueden participar con algunas interrogantes, con algunas dudas, porque estamos para eso. Entonces, la primera parte es para que ustedes puedan, sobre un determinado párrafo, si quieren tomar apuntes, etc. Y segundo, ese mismo párrafo lo vamos a ampliar utilizando términos, utilizando ejemplos, de tal manera que la idea quede más clara. Otro aspecto que también es importante, probablemente sea muy discutible lo que les voy a comentar, es respecto a la bibliografía. Vamos a dar también los nombres, no hay problema. Pero nosotros estamos en la universidad. Fíjense que esto es diferente a lo que voy a mencionar y respeto los criterios. No debería haber un texto básico, un texto guía, no debería haber. Porque el texto guía orienta al estudiante en una sola opción, en una sola corriente. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la corriente? El texto que están utilizando. Si ese texto que seguimos dice que esto es de esta manera, todos vamos a salir sabiendo que es de esa manera. Pero no sabemos si hay otras vertientes, otros enfoques. Voy a darles un caso que les puede hacer pensar en este momento. Es un poquito fuerte. Si nosotros leemos bastante de los libros de la OPS o OMS, algunos libros guía texto, la marihuana es de lo peor. Pero si leemos otros libros, vamos a encontrar que la marihuana no es lo peor. Si solamente leemos esto, ¿con qué mentalidad vamos a salir? Que la marihuana es lo peor, lo peor, lo peor. Existen profesionales médicos científicos que están utilizando la marihuana para tratamiento. Tenemos que saber. Y ustedes serán los que van a poner en práctica un criterio o el otro. Pero si nosotros les damos solamente uno, vamos a salir con eso. Así que yo voy a darles diferentes libros y lo que yo pueda transmitirles es precisamente sacado de diferentes libros. No tengo un solo libro en el que me baste. ¿Ya? Y esta presentación que voy a hacer del programa, se van a dar cuenta ustedes que está hecho en base un poquito a la informática. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos tenemos que aprovechar la tecnología. ¿Para qué? Para poder aprender de una manera diferente. Imagínense, la historia de Bolivia, 1825, 200 años aproximadamente. Cuando era 50 años la historia de Bolivia, era cortita la historia de Bolivia. Era fácil aprenderse de memoria, ¿no? Todo. Ahora son 200 años. Más de 130 presidentes. Antes eran 20 presidentes, 10 presidentes. Era fácil aprender.
Entonces ya no podemos agarrar un libro y comenzar a aprender el libro de memoria, sino tenemos que ver qué es importante, y es importante lo buscamos en el sistema, ahora con la inteligencia artificial mucho más. Pero sin llegar a eso, fácilmente uno entra a Google académico, Google científico y dice tal cosa. El programa que nosotros tenemos está en las redes. Así que si alguien no puede conseguirse un libro, no hay problema. Es por la red. Y está hasta con los nombres que vamos a utilizar. Ejemplo, voy a darles todas las características de un elemento que se llama carbono. Características físicas, químicas, funciones, todo lo que ustedes quieran. Voy a dar. Ustedes no han captado. ¿Qué no han captado? Esto del carbono. Busquen características físicas del carbono. Ahí lo tienen. No, características químicas. Características químicas. Lo que me interesa es saber para qué sirve el carbono. Funciones del carbono. Ahí tienen. No necesitan estar buscando todo un libro donde se encuentra. Tenemos que aprovechar eso. Por eso que la bibliografía se da como pautas de referencia, que es bueno, pero apliquen también un poquito esto de las redes. Bien, algo como la parte, si se quiere, interna. Dentro de las características generales. Primeramente, ustedes saben, es norma, tenemos que tomar asistencia. ¿Ya? Y la asistencia que tenemos que tomar, pues podría ser muy temprano, a la mitad o al final. Por diferentes circunstancias, si se toma muy temprano, hay algunas personas que han llegado a ese momento, otras que han llegado un poquito más tarde. Entonces, normalmente vamos a tomar la asistencia no apenas lleguen. Vamos a esperar a que lleguen un poco y recién tomamos. Pero como vamos a esperar, ya no va a haber el término de llegué tarde, porque estamos tomando no ese momento, sino permitiendo que puedan llegar un poquito tarde, que ojalá no sea, puedan llegar un poquito tarde y van a entrar en la asistencia. Pero quienes llegan muy tarde, probablemente pierden. Otro aspecto interno, en un sentido figurado, la puerta va a estar siempre abierta. Digo, en un sentido figurado, cuando está cerrado se puede abrir. Pero van a tratar, cuando lleguen tarde, ¿ya?, de no ser muy educados. Un poco raro lo que les digo. No se paren en la puerta y digan buen día, ¿será que podemos pasar a clase? No, están perjudicando. La persona que llegue tarde, sin decir nada, va y sin mover mucho los asientos, sin meter bulla, va y se sienta. No tiene que decir nada, ¿ya? Directamente. Otro de los aspectos, y esto ya depende parte del saber, del ser de la persona, es en cuanto al comportamiento. Normalmente yo voy a hacer preguntas, que es la parte participativa. Voy a hacer preguntas que si ustedes no supieran, no pasa nada porque estamos en proceso de aprendizaje. Yo aclararé todo lo que corresponde. Voy a decir, a ver quién sabe sobre esto. Pero, en algunos casos, cuando la pregunta sea muy dirigida a una persona, es porque está perjudicando a esa persona, sí puede afectarle el comportamiento. Así que, por lo tanto, ¿ya?, cuando estén acá, traten de estar en silencio. ¿Ya? Traten de estar en silencio. No es muy conveniente que les esté llamando la atención. Eso está en la normativa, no me estoy inventando. ¿Ya?
lo que es el comportamiento humano. Bien. Ahora vamos a tratar de ver también el programa de nuestra asignatura. Y vamos a ver bajo qué metodología todo. Una técnica pedagógica que se llama reestructuración analítica. Hay muchas técnicas. Se llama reestructuración analítica porque en este caso personal yo lo estoy estructurando, pero ustedes también lo van a estructurar cuando tengan que hacer alguna exposición. ¿Y cómo lo van a estructurar? De acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a la jerarquía de conocimientos de su auditorio. No es lo mismo que den una conferencia ustedes para estudiantes de primaria, que den una conferencia para estudiantes, sus compañeros de la universidad. El nivel no va a ser el mismo. Entonces tienen que jerarquizar los aprendizajes y reestructurarlos de acuerdo a la importancia que tengan. Ustedes tienen que darle la importancia, ¿ya? Y van a ver ustedes en algunos ejemplos que vamos a colocar la importancia de reestructurar. Para empezar, dentro de la metodología, nosotros vamos a ver lo que les decía, la reestructuración analítica. Y para ver la reestructuración analítica tenemos que basarnos en algunos términos que les van a servir para todas las materias. El docente no tiene que empezar a dar una charla, una exposición sobre un tema determinado diciéndoles, por ejemplo, la bioquímica se divide en esto, no. Primero, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué es la bioquímica? Lo primero, ¿qué es? Segundo, acuérdense de lo que les digo, vamos a ver todos los temas y subtemas. ¿Qué es y para qué les estamos dando eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué es y para qué sirve? Todo tiene que tener eso. Y eso les decía, podría servirles en cualquier materia. Y puede ser una pregunta que ustedes mismos hagan a cualquier docente. Al docente cuando empiece una charla sobre un tema, ¿y qué quiere decir eso? Es necesario el qué es y para qué sirve. Ahora, como estamos reestructurando, ya le vamos a ir aumentando de acuerdo a nuestro auditorio, jerarquización, ¿qué más les podemos dar? Fíjense, como ejemplo, no es lo mismo la bioquímica que yo les dé en este momento, una bioquímica fundamental, no es básica, es fundamental, pero probablemente los estudiantes de la carrera de bioquímica lleven más profundo que ustedes, ¿o no? Tienen que llevar, esa es la jerarquización. A ellos hay que darles más profundo. A ustedes hay que darles más funcional, más fundamental, qué es lo que necesitamos. Y si, sobre bioquímica, si vamos a hablar en colegio, tendrá que ser un nivel todavía más bajo. A ellos no les vamos a dar que la reacción química, esto probablemente ni les importe, ni entienden. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, se van a fijar que en cada parte que vemos en clasificaciones, vamos a hablar lo mismo de cada una de las subunidades. Todo vamos a empezar por la definición, que es el ¿qué es? Todo vamos a empezar por eso. Pero primeramente, definición y concepto es lo mismo o no. ¿Qué dicen ustedes? No es lo mismo. Pero no le voy a quedar solamente con decir no es lo mismo, quedamos a lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Ya.
Acuérdense ustedes que la definición es mucho más memorística, es mnémica, mental. Es como cuando nosotros introducimos en el disco duro, ¿ya?, una información. Un mes después sacamos esa información, ¿va a variar o no va a variar? Exactamente lo mismo. Tal como entró a la base de datos, de la misma manera va a salir. Si metimos a la base de datos con errores, van a salir con errores. Exactamente igual. Esa es la definición mnémica, memorística. En cambio, el concepto, a propósito, voy a hacer redundante, a propósito, el concepto se conceptualiza. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una actividad mental, no solamente memoria. Tenemos que analizar y eso les voy a demostrar. Pidiendo disculpas de la falta de probablemente el término adecuado o la modulación de las palabras. Pero vamos con el ejemplo muy claro. Voy a darles una frase que es muy conocida en otro idioma. A los enfants de la patrie le jour devra de arriver. Contenu de la tyrannie, prétendant sanglant et levé. Prétendant sanglant et levé, contenu va mi compagne, ni dice cero sociedad. Voy a volver a repetir exactamente lo mismo. Los enfants de la patrie le jour devra de arriver. Contenu de la tyrannie, prétendant sanglant et levé. Prétendant sanglant et levé, contenu va mi compagne, ni dice cero sociedad. ¿Está exactamente igual o no? No tengo idea de lo que estoy diciendo. No tengo idea. A eso nos referimos memorístico. Es memoria. Puedo repetir, los años anteriores he repetido lo mismo, ¿ya? Pero es memoria, no es lo adecuado. Lo adecuado es que analicemos, porque eso que les he mencionado es la Marsellesa, el himno francés, ¿ya? Ahora, si nosotros, por ejemplo, hemos introducido el himno francés, y entendemos, vamos a suponer, pero introducimos el himno argentino, ¿ya?, al disco duro. Introducimos el himno chileno, introducimos el himno boliviano. Ustedes saben que el autor del himno chileno es el himno boliviano. Bueno, hemos introducido. ¿En qué se diferencia ahora la conceptualización? En que hemos introducido varios aspectos y ahora tenemos que analizarlos y decir, vamos a formar uno nuevo, sacando la parte filosófica de esto y comenzamos sacando una parte de uno de los himnos, sacando otra parte de otro, sacando otra parte. Estamos haciendo un nuevo concepto. ¿Se dan cuenta? Ya no es memoria solamente, estamos razonando. Esto nos parece importante, esto nos parece, y estamos formando uno nuevo. Esa es la diferencia. Pero para no estarles diciendo en las clases, esto es concepto, esto es definición, voy a utilizar con esa aclaración el término genérico de definición. Pero ya saben que esto que estoy tratando en muchos casos está conceptualizado. No es exactamente como dice el libro, sino hemos encontrado de otro libro algo interesante, de otro libro algo interesante y hemos unido. Entonces, gran parte de lo que se nos da es conceptualización. Pero reitero, para no colocar esto es concepto, esto es definición, vamos a utilizar el término genérico definición. Todo lo que veamos, empezamos por su definición. ¿Ya? Y entonces, en el programa, ¿qué vamos a tener? Primero, bioquímica. ¿Sí? Esa es nuestra materia. ¿Qué es lo primero que vamos a saber de bioquímica? ¿Qué es? No vamos a empezar la definición de la bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? Entonces vamos a empezar dando definición. Siempre.
título y subtítulo, empezamos por la definición. Somos una escuela estructuralista, se llama. Bien, ahora vamos a empezar. Acá definiciones, vamos a ver generalidades de la bioquímica, algunas características. Y después vamos a entrar, esto corresponde a la unidad 0 o unidad introductoria. ¿Ya? Unidad 0 o unidad introductoria. Ahora vamos a entrar a la unidad 1 del programa, que vamos a ver, fíjense, tenemos que ayudarnos con algunas secuencias. Este orden, por ejemplo, que les estoy presentando, lo hemos hecho nosotros. Hay otro profesor que podrá decir, no, este orden es mejor, tendrá que fundamentar, porque todo es fácil. Recuerden un término, la universidad es la universalidad del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no debería haber el dogmatismo académico. Este es el libro, ustedes tienen que saber este libro y punto. No. Tiene que haber, como dice el nombre, universidad viene de qué? De la universalidad. Así que si alguna vez alguien trae alguna información interesante que tenga que ver con el tema, lo analizamos, lo discutimos para ver hasta qué punto puede ser válido, probablemente sea válido. Ahora les está tocando una época que es bastante compleja en cuanto a los aprendizajes. Quienes han visto las redes, que son más que confunden en muchos de los casos, la diabetes pueden curar en una semana, la hipertensión la curan en un momento. O sea, llega un momento en que todo lo que se ha aprendido y se ha dado no es precisamente lo que se en la vida. Bien, bajo esos criterios, en la bioquímica, no le voy a dar ahora la definición porque estoy dando el programa, ¿no? Es el programa, no estamos desarrollando un tema en sí. Vamos a empezar a ver que desde aquellos componentes que tiene nuestro organismo, los más sencillos, y después vamos a ir un poco más complejo, más complejo, más complejo, no más difícil, pero que tiene una estructura cada vez más. Los elementos, los componentes más simples que nosotros tenemos en el organismo se llaman los elementos. Vamos a empezar entonces por los elementos. ¿Qué es lo primero que vamos a hablar de elementos? ¿Qué es el elemento? Primero sabemos qué es un elemento. Entonces, igualmente vamos a colocar acá definición. ¿Qué será elemento? Después vamos a ver cuáles son los principales elementos que están en el organismo. Lo que les decía, ¿para qué sirve? Entonces, como la lista es larga, son muchos, se los va a dividir de diferentes formas. Vamos a utilizar una o dos formas de división de los elementos y vamos a tomar en cuenta dentro de estos elementos los elementos, ¿ya?, que se encuentran en mayor proporción en el organismo. Esa va a ser nuestra forma de dividir, es arbitraria. Podríamos dar una sola lista de elementos y son todos estos. Pero para que la lista no sea larga, estamos encontrando una forma para separarlos. Y vamos a separarlos a los elementos como macroelementos y microelementos. Ya su nombre nos da una pauta. El término de macro se puede utilizar porque es mucho o porque es grande. Ese es macro. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero aquellos elementos que en el organismo se encuentran en
mayor proporción, los macroelementos. De cada uno de estos macroelementos que vamos a ver, vamos a empezar lo mismo por su definición, que es, vamos a ver, acá ya desarrollando el tema, vamos a ver sus características físicas de ese elemento, sus características químicas de ese elemento, y lo principal, ¿para qué sirve? Las funciones. De cada uno tenemos que explicar las funciones. Y eso debería ser en todas las materias. ¿Para qué se les da? ¿Para qué les va a servir a ustedes cualquier materia? Esos conceptos uno tiene que saber para qué. Entonces, vamos a ver carbono, hidrógeno, oxígeno, potasio, etcétera, los macroelementos, características físicas, características químicas, funciones y para qué sirve de cada uno de ellos. Que no van a analizar lo que no le digo, que es una de las preguntas que están. Bueno, de la misma manera, los microelementos. ¿Cuáles son los microelementos? Aquellos que se encuentran en muy poca cantidad, que luego voy a desarrollar el tema cuando corresponda, solamente para mencionar el programa. Los microelementos, lo mismo, que es el elemento donde se encuentran características físicas, características químicas y las funciones correspondientes. Esa es la primera unidad del programa, elementos. La segunda unidad del programa, ¿qué va a ser? Ahora ya es un poquito más complejo, ya no son elementos, no es lo más sencillo que hay en el organismo. El agua, pH y compatibilidad. Esa es la segunda. Agua, pH y compartimento. Fíjense, a pesar que en algún momento escuchen ustedes decir del agua el líquido elemento, ¿no? Se dice líquido elemento. En realidad el agua no es un elemento. Fíjense, ya es un poquito más complejo, porque para que sea agua, por lo menos tiene que tener dos elementos. Por lo menos tiene que tener dos elementos. ¿Cuáles van a ser esos dos elementos? Hidrógeno. Entonces, ya está formado por dos elementos, ya es más complejo. Y vamos a ver las diferentes variedades de agua. ¿Ya? Tienen un montón de variedades de agua. Vamos a ver qué será el agua acidulada, el agua básica, el agua alcalina, el agua potable, el agua mineral. ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas? Vamos a tener ya una idea de las principales variedades de agua. Después vamos a ver acá el pH. ¿Ya? ¿Qué es el pH? Potencial hidrogenal. El nivel de acidez o alcalinidad. Esa es la definición más práctica. Pero la definición técnica, primero, difícil de entender y segundo, difícil de poner en la práctica. Para poder cumplir la definición hay que saber bastante. No es solamente el pH. Por ejemplo, ¿qué es el pH? Es el logaritmo negativo de las concentraciones de ion, hidrógeno, ion obtenido en una solución. Clarísimo, ¿no? No, pues no está claro, y eso es su definición. Entonces, acá podemos ver también potencial de hidrogeniones, o lo que decía acá su compañero, el grado de acidez o alcalinidad de la sustancia. Y vamos a ver que en los diferentes compartimentos del organismo hay un poco más de acidez, un poco más de alcalinidad. ¿Qué pasa cuando se modifica muy poco? Ya hay problema. Y cuando se modifica mucho, se muere. El pH es estable, no puede modificarse mucho. Todo eso vamos a ver. Y vamos a ver en los compartimentos
¿cuánto de agua tiene que haber normalmente en el organismo de un varón adulto normal, de una mujer adulta normal, de un niño, de una niña, de un anciano, de una anciana, de un recién nacido? Porque la cantidad de agua varía enormemente, ¿ya? Desde aproximadamente el 80% que tiene un recién nacido hasta el 45-50% que puede tener una mujer anciana o una mujer adulta mayor. Y vamos a ver acá ejercicios, ¿ya? Estos ejercicios van a entrar al examen, pero vamos a destinar una clase íntegra para hacer con ustedes los ejercicios, ¿ya? Porque los vamos a hacer sin calculadora, sino utilizando el disco duro. Así que van a ver que es sumamente sencillo, pero toda la clase la vamos a destinar simplemente para hacer los ejercicios, ¿ya? Porque el día del examen no va a haber calculadora. Y no es porque no esté de acuerdo con la terminología, estoy muy de acuerdo. El bloque era una estructura de conocimiento amplia que englobaba varias unidades. Ahora es casi lo mismo, pero se ha vuelto un poco más a las unidades. Para nosotros el bloque, que alguna vez voy a mencionar, de acá ya es un poco más complejo, ya un poco más complejo. ¿Y cuál era aquello que era más complejo? Los compuestos orgánicos. Su nombre ya nos dice, compuestos. ¿Qué quiere decir? Que ya no es tan simple, ¿ya? Estos compuestos eran todo el bloque. Todo el bloque eran los compuestos. Ahora, nosotros vamos a ver unidad por unidad cada una de las partes del bloque. Lo primero que vamos a ver acá, dentro de la unidad 3, que son parte de los compuestos orgánicos, son las proteínas. ¿Por qué es complejo? Porque para ser proteína tiene que estar formado por varios elementos, y los elementos que forman tienen que ser expresivamente los mismos, no pueden variar. Si yo les digo está formado por 4 componentes, por 4 elementos si ustedes quieren, siempre tienen que ser los 4. Si es 4 pero no son los mismos, no es proteína. Miren cuán importante. No necesitamos saber demasiada bioquímica orgánica, ya, o inorgánica en algún caso, para saber alguna fórmula o para saber qué es. Nos presentan, por ejemplo, si esta carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, vamos a suponer, me falta nitrógeno, tenemos la certeza de que esto no es proteína. Porque para ser proteína, aparte puede haber más, pero básicamente tiene que haber carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Para ser ácido nucleico necesita 5 elementos, no puede tener 4, si no, no es ácido nucleico. Para los lípidos se necesita 3 elementos, y tienen que ser los mismos, no pueden ser otros, ¿ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno, es un lípido, ¿ya? Si hay carbono, hidrógeno y nitrógeno, será cualquier otra cosa menos un lípido. Entonces fíjense que la constitución de un compuesto orgánico ya nos determina cuál es, y eso vamos a ir viendo para ir aclarando. Dentro de las proteínas, lo primero también que vamos a ver que son las proteínas, vamos a ver clasificación de las proteínas. ¿Qué vamos a ver también acá? Como estamos clasificando varias proteínas, cada una de esas proteínas cumple una función determinada. ¿Para qué sirve? Entonces vamos a ver funciones de las proteínas. Clasificación, funciones de las proteínas. Ahora acá en este mismo
vamos a ver un grupo que es muy importante, que le vamos a dar el mayor énfasis, que son las enzimas. Las enzimas son parte de las proteínas, pero es un grupo muy importante porque gracias a las enzimas es que nosotros sobrevivimos. Vean cuán importante. Las enzimas son aquellos compuestos orgánicos que aceleran la velocidad de las reacciones bioquímicas. Si no aceleraran, no podríamos hacer una serie de funciones. Por ejemplo, para caminar se necesita un tipo de funciones y para esas funciones se necesita las enzimas. Pero si necesitamos correr, no va a ser la misma cantidad y el mismo grupo de enzimas. Tiene que ser otras o más, porque estamos haciendo otra función. Y para acelerar la velocidad de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tenemos que tener mayor cantidad de enzimas u otras enzimas para cumplir esa función. Y si no hay eso, no podríamos correr, no podríamos levantar peso, no podríamos tener ningún tipo de actividad. Ahora, seguimos dentro de compuestos, pero la siguiente unidad. Si hay alguna duda o algo que quieran que les aclare, pues me avisen. ¿Cuál? La anterior rehabilitación. Hidratos de carbono. Este es otro compuesto orgánico que acá voy a darles los diferentes criterios que existen, porque a ustedes les está tocando una época de transición de los conocimientos. Lo que antes había la certeza, ahora ya no hay la certeza. Por ejemplo, durante cientos de años, el jugo de naranja era lo mejor, ¿sí? Ahora ya hay sus dudas. La leche siempre ha sido lo mejor, ¿no? Ahora resulta que ya no. Fíjense. Entre otros fundamentos, no digo que sea el único ni el más valedero, pero la especie humana es la única que consume leche en la etapa adulta, ¿o no? Todos los mamíferos consumen leche en la etapa de la infancia. ¿O qué animales grandes consumen normalmente leche? ¿No? Entonces, puede haber. Bueno, lo mismo acá en los hidratos de carbono. Vamos a empezar a ver qué son los hidratos de carbono. Vamos a ver cuál es su composición, lo que les decía, ¿no? De cuántos elementos los hidratos de carbono están formados, ¿ya? Y cómo son las proporciones para poder identificar, sin necesidad, reitero, de saber con detalle lo que es físico, lo que es química orgánica. Con esto ustedes pueden decir, viendo una forma, esto es hidrato de carbono. Y ustedes, en un momento, acuérdense lo que les voy a decir ahora, no voy a entrar en detalle, en menos de un minuto, acuérdense, cuando veamos hidratos de carbono, yo les voy a decir cómo se escribe una hexosa. A ver, la fórmula de una pentosa, la forma de una heptosa, y ustedes lo van a hacer un minuto, acuérdense. Y el que no hace un minuto, al año puede hacerlo también en un minuto. No, muy rápido, van a ver ustedes, acuérdense. Bueno, lo mismo, la reestructuración analítica, lo mismo vamos a tocar acá. ¿Qué es lo más importante de los hidratos de carbono? Aparte de la composición, la definición, tenemos que tomar su clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar? Y al clasificar a los hidratos de carbono, ya monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, polisacáridos, etc., vamos a ir viendo los hidratos de carbono y qué funciones tienen, para qué sirven. Lo que antes era considerado, no voy a decir que ahora está totalmente quitado, uno de los mejores hidratos de carbono, ahora está en polémica, la fructosa, el azúcar de la fruta, ya está en polémica, ¿ya?
Porque antes se pensaba, con algún criterio, de que era lo mejor para los diabéticos, porque la fructosa no va al torrente circulatorio. Entonces a uno le dan algo de fructosa, le hacen la glicemia y no va a aumentar casi nada. Eso era para hacer lo más interesante. No, va directo al hígado y si se almacena mucho se convierte en grasa. Entonces, los triglicéridos, ¿quién creyera? La cantidad de triglicéridos siempre estamos en la grasa. No, son los hidratos de carbono. Exceso de hidratos de carbono lo que forman los triglicéridos. Bueno, entonces todos esos detalles, pero les voy a comentar una opinión, otra opinión, para que ustedes tengan un poquito de amplitud en el camino. Ese es el, perdón, cuando llegamos al tercer tema, acuérdense, tenemos en el programa una pequeña variación dependiendo de las circunstancias. Esto les voy a avisar con anticipación, pero yo quiero que ya figure. Hasta proteínas que terminen en enzimas, lo que hemos visto, hasta ahí va a ser probablemente la primera vez. Probablemente la primera vez. Si es 2 evaluaciones, la segunda va a ser hasta antes de vitaminas y las vitaminas entrarán ya a la evaluación final. Esta es una de las propuestas que hemos hecho para compatibilizar con lo que se hace. Bien. Quinto, ya no son hidratos de carbono, son lípidos. Esto es otra polémica. Y incluyo si ustedes quieren, que al principio nosotros con mayor énfasis discriminábamos lo que son aceites y grasas de origen animal, de origen vegetal. Y siempre mencionábamos de que los aceites de origen vegetal era la panacea, era lo mejor. Y las grasas de origen animal no era lo mejor. Ahora ya existe. De los aceites de origen vegetal, cuando hacemos de origen vegetal, para transformarlos el aceite en sólido, lo hidrogenamos, le metemos hidrógeno y tenemos la margarina. La margarina antes era lo mejor en lugar de la grasa de cerdo. Ahora ya hay mucha, ya no es la margarina. Probablemente mientras mantenga su condición de aceite puede ser mejor. Y de los aceites, no, ya estoy entrando. Ya vamos a ver todas esas cuestiones que son importantes que conozcamos. Vamos a ver qué son lípidos, su composición elemental, los lípidos simples, lípidos complejos y la importancia de los lípidos para crecer. Por eso les decía que a ustedes les ha tocado una época en que necesitan diferentes enfoques, porque nadie tiene la verdad absoluta. Vean en las redes la cantidad de opiniones que dan todos los expertos, que si fueran expertos realmente científicos, no tendría mucho que variar, ¿o no? Porque no puede haber una opinión tan contraria a otra y que los dos sean expertos científicos, ¿no? Pero hay. Vamos a ver los ácidos nucleicos, que también tienen mucha importancia. Vamos a empezar viendo qué son los ácidos nucleicos, composición elemental, estructura de los ácidos nucleicos, ADN, ARN, y acá también comentarios que uno puede hacer mayor énfasis y puede ser parte de alguna pregunta de excelencia. Después, no, ya no hay excelencia, una pregunta del saber hacer, ya no de excelencia. Acá, por ejemplo, en los ácidos nucleicos, todo organismo vivo puede existir teniendo un solo ácido nucleico o no, o necesariamente los dos.
el tener los dos ácidos nucleicos identifica a los seres vivos. Si se encuentra cualquier estructura y uno quiere saber si es un ser vivo o no, entre los parámetros fundamentales ¿tiene los dos ácidos nucleicos? Sí, es ser vivo. ¿No tiene los dos ácidos nucleicos? No es ser vivo. Ejemplo, ¿los virus son seres vivos o no? No, no son seres vivos. A pesar, y eso también vamos a ir limando algunos detalles, que cometemos algunos errores. ¿Con qué medicamento se matan los virus? En realidad no se puede matar a un virus. ¿Por qué? Porque si reconocemos que se puede matar, quiere decir que es un ser vivo, ¿no? Porque a otro muerto no se lo, que no es vivo, maté a la madera, digamos. No, o sea, tiene que ser un ser vivo. ¿Ya? Entonces, lo que podemos decir es se inactiva el virus. ¿Por qué? Porque el virus tiene un solo ácido nucleico, o ADN o ARN. Y ahí también aprovechamos el COVID para comentarles, porque los virus, se ha dado mayor énfasis, resulta que hay virus que entran al organismo, cumplen su ciclo y se salen. No. Hay virus que no se salen nunca. Los vamos a tener permanentemente. Y otros virus que sí se salen. Esa es la diferencia entre virus ADN y ARN. Bueno, con esto habríamos terminado los compuestos orgánicos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos. Todo esto es compuestos orgánicos, acuérdense. Ahora vamos a ver, para concluir parte del programa, ya no compuestos, sino complementos o suplementos orgánicos. ¿Por qué les coloco los dos tipos? Porque para algunos autores son complementos, para otros son suplementos, y para otros el complemento y el suplemento serían sinónimos. Es necesario colocar. Pero acá, ¿por qué? ¿No? Complemento es cuando falta algo. Y suplemento es cuando no está en buena cantidad, no está bueno, que hay que aumentarlo. ¿Ya? El ejemplo que siempre coloco, y voy a volver a colocarles adelante, ¿no? Es en un equipo de fútbol, ¿cuántos jugadores existen? 11. Entonces, van a la cancha 10 jugadores, ¿ya? Le falta uno, ¿sí? Se necesita un complemento o un suplemento. Complemento para completar los 11. Pero hay 11 jugadores en cancha, pero uno de ellos no lo hace muy bien. Pero están los 11. ¿Qué le hacen? Nos sacan a uno y colocan a otro. Está suplido. A eso me refiero. Bueno, y dentro de estos complementos y suplementos vamos a ver las famosas vitaminas. Es un listado bastante largo. Y en las vitaminas, vamos a ver vitaminas. Vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Acá también es otra época de transición para ustedes. Y no solamente es por mencionar. Revisen libros de hace unos 20 años atrás, ¿ya? Hasta menos de 20 años. Revisen ustedes y van a ver que la cantidad de dosis de algunas vitaminas son diferentes a la cantidad de dosis que en la actualidad se está utilizando. La vitamina C, como ejemplo, ¿ya?
Era 250, 350 miligramos que se utilizaban. Pero después del COVID, ¿cuánto es? 1 o 2 gramos. Se ha aumentado porque se ha querido que todas las vitaminas, macroóligos, elementos que tengan una función de protección del sistema inmunológico, que sean antioxidantes, aumentar la cantidad. Se ha aumentado enormemente. Fíjense, de 300 miligramos a 2 gramos, por ejemplo, la vitamina D3, el colecalciferol, el cholecalciferol, se ha aumentado un montón porque se ha visto que era necesario aprovechar esas condiciones de antioxidantes, de mejorar el sistema inmunológico, sistema inmunomodulador. Se ha ido modificando entonces, y eso les está tocando a ustedes. Antes estaba claro, ahora ya no está tan claro. Bueno, y colorín colorado, se acabó el programa. Así que ya saben, desde el primer día ya se va el programa. La próxima clase ustedes ya van a saber qué es lo que empezamos. Hasta que haya alguna duda, alguna pregunta. ¿Ah? Bibliografía seguro que me van a preguntar. ¿Sí? Ya. Para mantener lo que les he indicado, cualquier libro de bioquímica que sea actualizado les sirve. Cualquier libro. Pero con esa información no es suficiente, ¿no? ¿Y cuál es ese cualquier? Pueden agarrar el libro que es, no lo lean de entrada, pero el más completo podría ser el libro de Harper. Pero Harper, si ustedes ven desde el prólogo, dice para estudiantes de medicina, de bioquímica, para profesionales de bioquímica. ¿Qué quiere decir? Que hay partes de niveles muy elevados. Entonces, para complementar la información pueden agarrar libro de Carrión, libro de Blanco, ¿ya? Cualquier libro ustedes ven bioquímica. Lo único que sí, traten de que el libro sea lo más actualizado posible. Lo más actualizado. Del 2010 adelante para nosotros ya estaría bien. Y si es por internet, pues del 2020 adelante. ¿Alguna pregunta?